Hola a todos, soy Marina, bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy quería aprovechar para hablar de un tema que realmente está bastante presente en las redes sociales, sobre todo en las redes relacionadas con el tarot o con actividades esotéricas y tal, que es esta cosa que se oye últimamente sobre el trabajo de sombras. A ver, esto va a ser un vídeo sobre una reflexión personal sobre este tema, porque creo que es importante que cada uno de nosotros generemos un poco de debate acerca de algunos de los tópicos o de los asuntos que están relacionados con algunas actividades de autoconocimiento o de adivinación, cartomancia, esoterismo y todo este mundo, ¿no? Va a ser un vídeo breve y va a ser un vídeo donde simplemente voy a expresar mi opinión personal sobre este asunto. Y es que, bueno, cuando hablamos de trabajo de sombras, creo que queda todo un poco en el aire. Quiero decir, el concepto queda un poco como flotando, ¿no? Y se nos da esta idea, quizá, de que el trabajo de sombras consiste, no sé, en hacer rituales, ¿no? O en, digamos, hacer actividades que quizá no están realmente conectadas con lo que yo considero que debería ser a nivel personal, a título personal, un trabajo de sombras. Para ello, para intentar explicar lo que significa para mí, voy a utilizar, creo que la tengo aquí, la carta del eremita o del ermitaño en el tarot de Marsella. Esta es de Mesquite Tarot, que sigue el sistema Rider-Waite, pero bueno. ¿Por qué la carta del ermitaño, del eremita? Porque él tiene esta lámpara, o sí, esta lámpara o este farolillo que tiene en su interior en el Rider-Waite, la estrella de Salomón, de 8 puntas, y suele representar a alguien, entre uno de los muchos significados, alguien que va en busca de algo en su interior. Y con esa luz, con esa linterna, va hacia una especie de camino de descubrimiento, ¿no? de esas partes ocultas o de esas partes en sombra de sí mismo o de una situación. Entonces, para mí el trabajo de sombras está muy relacionado con eso, en el sentido de que todo trabajo de sombras debería ser una actividad para traer algo a la luz, ¿no? Entonces, claro, no existe digamos, una especie de sistema rígido, ¿no?, sobre el trabajo de sombras. Puede significar muchas cosas y esto depende de la cultura de la persona, de su punto de vista, de sus prácticas espirituales, religiosas, etc., ¿no? Con esto quiero decir que, por ejemplo, tú hablas de trabajo de sombras a una persona que está muy relacionada con el mundo del esoterismo y su actividad o su conexión con el trabajo de sombras será muy distinta a otra persona, por ejemplo, que realice muchos trabajos alrededor de sus ancestros, por ejemplo, o una persona que esté muy enfocada en el uso del tarot, por ejemplo, para el autoconocimiento, o una persona que utilice mucho la cartomancia u otras disciplinas desde un punto de vista psicológico. Entonces, para él el trabajo de sombras estará siempre enfocado hacia el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el trabajo de sombras puede tener una gama muy variada. ¿Por qué hablo del ermitaño yo? Para, digamos, distinguirla o perfilarla en mi caso. Porque para mí todo trabajo de sombras, independientemente del enfoque que se le dé, tiene la capacidad de traer de las sombras a la luz una cuestión. Es decir, cuando tú empiezas a hacer un trabajo de sombras, lo importante no es, digamos, el ritualismo que tú haces alrededor, sino para qué lo haces, a dónde quieres ir, ¿no? Y esto me lleva a cómo utilizo yo el tarot para realizar esto. Yo no hago específicamente trabajo de sombras, en el sentido de que, a no ser que haya una cuestión específica que a mí me quita el sueño, una cosa que me angustia, algo que quiero saber y elaboro una tirada específica y voy profundamente
hacia ese tópico o hacia esa cuestión a través de las cartas, normalmente el trabajo de sombras para mí está muy relacionado con la espontaneidad. Yo hago una tirada normal todos los días, que no tienen nada que ver con un trabajo de sombras, pero sí en cierto modo, porque yo lo que quiero es sacar cosas de la oscuridad a la luz, insisto, como hace el ermitaño, ¿no? Entonces, cuando yo realizo esa actividad o realizo esa tirada, de repente aparece una carta, aparece una tirada, aparece una combinación de imágenes que a mí me provoca algo, ¿no? Puede ser un rechazo, puede ser cierto temor, cierta inquietud. ¿Por qué? Porque cuando hay un rechazo, un temor, una inquietud, muchas veces es señal de que te estás acercando al centro del problema. Te estás acercando quizá a una faceta de tu pregunta que no estabas viendo en su totalidad o que tú sientes que incluso a veces a lo mejor no quieres saberlo. Es como, intuyo que tengo temas pendientes aquí o intuyo que estoy llegando al meollo de la cuestión, pero no me acaba de gustar lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, para mí es donde empieza el trabajo de sombras, cuando aparece una información que va a ser revelada. Porque en el tarot siempre partimos de la base de que si una información aparece en una tirada es porque tú realmente estás listo o lista para enfrentarte a ella, ¿no? Entonces, cuando aparece esa información, para mí ahí es donde empieza el trabajo de sombras. ¿Por qué? Porque es cuando yo decido si esa información voy a sacarla a la luz. Una vez las sombras son iluminadas, es decir, una vez las sombras son analizadas o son estudiadas o conectas tú con ellas para ver qué sucede, esas sombras desaparecen, ¿no? Y claro, ahí es donde empieza el trabajo de sombras para mí. ¿Por qué? Porque al desaparecer es donde tú decides qué hacer con ellas. Es decir, cuando ese tema, esa situación, ese trauma, esos prejuicios, esos sentimientos encontrados aparecen en una tirada, o me aparecen a mí en una tirada, soy yo la que decido, ¿no?, qué hacer con ellos. Entonces mi trabajo de sombras va a estar enfocado a lo mejor en dejarlo de lado y no querer tratarlo, en enfrentarme a ello, ver exactamente cuáles son los contornos, los perfiles de ese problema y así poder, digamos, asimilarlos o asumir que forman parte de mí, quizá modificarlos si son un prejuicio, un punto de vista, una experiencia que, digamos, ya quedó en el pasado y he cambiado mi actitud o mi opinión al respecto. Es decir, introducirlos si forman parte de mí y asumirlos y llevarlos en mi vida, modificarlos, insisto, si es algo que creo que puede ser cambiado para adaptarse a mis tiempos actuales, o simplemente algo que tengo que dejar ir, algo que tiene que irse. Ese es el trabajo de sombras para mí. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pienso sobre esto? Porque últimamente estoy viendo en las redes sociales, en Instagram, en algunas cuentas, que hay gente que habla del trabajo de sombras, posiblemente porque se trata qué decir, dentro de poco es Todos los Santos, también es la época de Escorpio, en astrología, la casa 8 conectada con la muerte, con el dejar ir y tal. Entonces estoy viendo mucha gente que confunde el trabajo de sombras con un ritualismo. Quiero decir, hay personas que están diciendo, bueno, pues mira, para hacer trabajo de sombras debes hacer esto, esto y esto. Entonces quería hacer un vídeo porque para mí el trabajo de sombras significa eso, pero yo creo que todos nosotros, todos los que utilizamos el tarot, todos los que utilizamos cualquier sistema de autoconocimiento o de una herramienta que puede ayudar a los otros, tenemos que definir muy bien qué significa para mí o para ti o para cualquiera el trabajo de sombras, que insisto, puede ser distinto uno de otro. Por ejemplo, una persona muy relacionada con el mundo esotérico va a tener una aproximación al trabajo de sombras, insisto, muy diferente a alguien que utiliza la cartomancia o utiliza el tarot como psicoterapia. Ambos hacen su trabajo de sombras en el sentido de que hacen ese camino de descubrimiento, ese camino de iluminación de las sombras a la luz.
pero las connotaciones para uno y para otro son muy diferentes, los modos de aproximarse son muy diferentes. Entonces creo que todos nosotros debemos hacer una reflexión como personal de qué significa realmente para cada uno de nosotros hacer un trabajo de sombras, porque si no corremos el riesgo de transformarlo en una especie de ritual o de misticismo vacío. Y ojo, con esto no quiero decir que los rituales que cada uno de nosotros hagamos alrededor de esta actividad sean vacíos. No son vacíos siempre y cuando tengan un sentido para ti, pero creo que es muy peligroso confiar en lo que otra persona te dice. Para hacer el trabajo de sombras tienes que hacer esto, haz este ritual. ¿Por qué? Quiero decir, eso es la manera de aproximarse de esa persona a su propio trabajo de conocimiento o el aportar luz a cuestiones oscuras, ¿no? Las noches oscuras del alma. Entonces, creo que es importante hacer esta distinción para evitar este tipo de confusiones, porque en última instancia yo creo que nadie puede decirnos cómo hacer las cosas. Nadie puede decirte qué es lo que está bien y lo que está mal en un trabajo de sombras. Creo que cada uno de nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Saberlo o decidirlo. Entonces, nada, simplemente esta era mi aportación al tema. Tampoco quiero decir que la mía sea la correcta. Es decir, esto es lo que yo opino. Puede sentirse bien o puede sentirse adecuado para unas personas y otras pueden sentir que esto es una rayada mental y que no tiene ningún sentido. Pero es una reflexión que a título personal quería hacer porque, bueno, creo que no debemos dejar que la espiritualidad o esta búsqueda de la verdad, este camino del loco o de la heroína o de lo que vosotros queráis que cada uno hace mientras está vivo o decide hacer en su búsqueda personal, sea confundido o sea mareado o perdamos un poco el norte por todas estas, digamos, fórmulas que podrían quizá distraernos del contenido final, ¿no? Entonces, nada, simplemente era eso, era también invitaros a... Yo sé que este canal no lo sigue nadie, pero bueno, quizá invitaros a hacer una reflexión al respecto, si queréis, o hacer cualquier aportación o cualquier comentario. Y nada, eso es todo. Solo me despido con una frase de... Bueno, una frase de Carl Jung que se le atribuye a él, pero no sé si exactamente es suya, pero bueno, ya sabéis estas citas que son atribuidas a uno u otro, que dice algo así, voy a parafrasearnos una frase literal, mientras no despiertes, al inconsciente le llamarás destino. Entonces, hagamos que estas cosas inconscientes, nuestras sombras, nuestros perros que aúllan a la luna, en la carta de la luna, salgan a la luz para poder ver exactamente lo que son. Y hagámoslo con honestidad, y hagámoslo con humildad, y hagámoslo con voluntad de conocer, y con voluntad de saber, y con voluntad de entender. Porque si todo eso lo transformamos en una serie de actividades que necesitan ciertos objetos, o necesitan ciertos inciensos, o ciertas piedras, para que tengan impacto, creo que nos estamos desviando un poco del camino que debería ser ese camino de volvernos quizá mejores personas, al entendernos a nosotros mismos y tener un poco más de compasión hacia los otros, cuando también están teniendo situaciones complicadas. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, si habéis llegado hasta el final. Y nada, espero vuestros comentarios. Y nada, un beso y que seáis felices.